pero sabemos que los que trabajamos en la obra del Señor, nuestro trabajo no es en vano. Y el Señor recompensa, Él es el Dios de las recompensas. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Hasta aquí hemos avanzado mucho en estas cartas pastorales. Hemos visto cómo el apóstol Pablo tiene un interés de protección para su hijo Timoteo, pero también vemos cómo el apóstol Pablo tiene un interés para proteger la iglesia de Éfeso, en la cual haya puesto a Timoteo, ¿cierto? Y hemos visto que Pablo lo que le está dando a través de estas cartas son instrucciones muy claras, tanto a Timoteo como a la iglesia, de cómo deben conducirse en la iglesia, en la casa de Jehová, en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y vemos que todo el tiempo lo que está haciendo el apóstol Pablo es dando advertencias contra ¿qué? Contra los falsos maestros, sí, muy bien, contra los apóstatas, contra los que se habían levantado a enseñar falsa doctrina en la iglesia. Y es el encargo que le hace Pablo a Timoteo desde el inicio de las cartas. Y le dice: Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso para que calles a aquellos que enseñan cosas erradas o mentiras, ¿cierto? Y ha sido esa lucha de Timoteo contra esos falsos maestros, falsos apóstatas. Y ahora en el 2 Timoteo estamos viendo que Timoteo está en una nueva encrucijada, porque está en la persecución de Roma, del emperador Nerón, y está acabando con todos los cristianos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, sigue predicando, no te avergüences del evangelio, ni de mí, que soy preso del Señor. Por el contrario, sigue adelante con la palabra, sigue anunciando el evangelio, no te rindas, porque es que los falsos maestros no se rinden. Y vimos hasta el capítulo 2, que lo terminamos la vez pasada, todas esas características de un buen obrero de Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo, un buen labrador. ¿Y todo para qué? Para que Timoteo se llenara nuevamente de ánimo, de fuerza, se reconfortara y siguiera con esa labor. Pero ahora el capítulo 3 continúa el apóstol Pablo con lo siguiente. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7, que es la porción que vamos a estudiar la mañana de hoy. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, leo para ustedes. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias una vez más. Me presento delante tuyo y te doy gracias porque nos permites estar reunidos, porque nos permites, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Me presento, Señor, como lo más vil y menospreciado de este mundo, pero sé, Señor, que estoy en manos del Dios grande y poderoso, y sé, Señor, que tú me moldeas cada día, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Seas tú hablando a través mío, Señor, usándome como ese instrumento para exponer fielmente tu verdad, para edificar a tu pueblo en tu palabra, a fin, Señor, de que tengamos un fundamento sólido, que eres tú, Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
versículo 1. También debes saber esto. Aquí Pablo entra de lleno, no se pone con rodeos, no se pone con aguas tibias, sino que de una vez le da una introducción certera. ¿Que cuál es? También debes saber esto. Cuando a alguien le dice, oiga, usted debe saber esta cosa, estas cosas, ¿qué se le viene a la mente? Una advertencia y también es algo urgente, ¿cierto? Porque si le digo, Alonso, usted debe saber estas cosas para que haga las cosas, el resultado sea bueno, ¿usted qué va a hacer? A prestar atención, ¿cierto? Es lo mismo que está haciendo Pablo con Timoteo. Está diciendo, Timoteo, debes saber esto. ¿Pero qué debo saber, Pablo? Voy a poner atención. Y lo que Timoteo debe prestar atención es en la conducta de los falsos maestros. Y así se titula la predicación. Conducta de los falsos maestros. Del 1 al 7. Todos los capítulos anteriores y el primero de Timoteo hemos venido hablando de los falsos maestros, pero de la enseñanza de los falsos maestros, ¿cierto? Ahora Pablo lo va a enfocar es a qué, a esa conducta, qué es lo que caracteriza a esos falsos maestros. Y es lo que Timoteo debe estar presto. ¿Y cuándo va a pasar eso? Le va a decir Pablo. No solamente le va a decir qué lo caracteriza a los falsos maestros, sino en qué tiempo es lo que va a pasar eso. ¿Bien? Por eso le dice, también debes saber esto. ¿Qué? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y me voy a quedar ahí por un momento. En los postreros días. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de un futuro. No lo está hablando. No está hablando de algo que va a suceder tiempos después. No, porque si le está diciendo a Timoteo, también debe saber esto, ¿cierto? Quiere decir que lo va a vivir ya. Y se está viviendo ya. Entonces, ¿por qué utiliza el término en los postreros días? Muy bien. Porque estamos en los postreros días. Es como para decirnos a nosotros también, pastores, iglesia, también deben saber esto, que en los postreros días, ¿bien? ¿Cuándo empezaron esos postreros días? Es la pregunta. Si estamos viviendo en los postreros días, y no es en un futuro, sino en un presente continuo, ¿cuándo empezamos esos postreros días? Muy fácil. Los postreros días se refiere a una era, a un tiempo continuo, ¿bien? Y comenzó esos postreros días, ¿saben desde cuándo? Desde que Jesucristo ascendió. Comenzaron desde la primera venida de Cristo y continuará ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. En esta era, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida, estábamos ¿en qué? En los postreros días. O sea, que es algo que la iglesia estaba pasando, ¿cuándo? Ya. Y no solamente la iglesia de ese entonces, sino la iglesia de hoy en día. Y vamos a ver que a la medida que se va acercando la segunda venida de Cristo, se va agudizando, se va viendo con más fuerza esa característica de los falsos maestros. Pero no me adelanto, estamos en los postreros días. Bueno, ¿y yo cómo sé eso? Pues sencillo, vayamos a Hebreos capítulo 1, amor, ayúdame, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y, hermana Miriam, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Tomo dos referencias nomás, para ejemplo. Hebreo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, amor. Pero sí, ayúdeme con la versión, Jordan, es Reina Valera. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Reina Valera, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aquí vemos el contraste de los tiempos antiguos a los postreros días. Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas, pero que ahora, en estos postreros días, le ha placido hablarnos a través de ¿quién? De su Hijo. Aquí aquí el autor de Hebreo, el escritor de Hebreo, lo que está haciendo es un enfoque de que esos postreros días iniciaron ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. O sea que estos falsos maestros se ve muy pronunciadamente ¿con quién? Con Cristo. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no hubieran falsos maestros, porque sí lo hay, sí lo hubieron, y lo hemos estudiado. Pero arranca es con el mensaje del Evangelio, a pronunciarse. Y vemos ese ataque en los postreros días. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hermana Miriam. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias. ¿Desde cuándo está Cristo predestinado? Estaba Cristo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí se cae la teoría de que Cristo fue una opción B por la caída del hombre. No, ya él estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo y fue manifiesto ¿cuándo? En los postreros días. Bien, entonces ya teniendo claro que los postreros días inicia desde ¿cuándo? Desde la primera venida de Cristo y termina ¿cuándo? Con la segunda venida de Cristo. Entonces ya podemos determinar el tiempo que nos está hablando el apóstol Pablo. Es un tiempo ¿cómo? Continuo. Entonces es ahí donde dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, ya, cuando tú estás viviendo, ¿qué va a pasar? Vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos. La otra versión dice difícil. Reina Valera dice tiempos peligrosos. Bueno, cuando se refiere a tiempo, no estoy hablando de un tiempo cronológico o un tiempo de calendario como nosotros lo manejamos, sino que cuando habla aquí el apóstol Pablo de tiempo, se está haciendo referencia ¿a qué? A épocas, ¿cierto? A las épocas. Claro, si me está hablando de los postreros días, entonces, que hace un marco de referencia de la primera a la segunda venida de Cristo, los tiempos, pues también está haciendo referencia a ¿qué? Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, las épocas que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con esas épocas? Pues sencillamente van a ser épocas ¿cómo? Peligrosas. Y esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo de peligrosos, tiempos peligrosos, solo la palabra peligroso en griego se ha utilizado también una sola vez, esta misma término. Una sola vez se utilizó, aparte de este. ¿Saben cuándo? ¿No? Vayamos a Mateo, capítulo 8, versículo 28. El que lo encuentre lo lee fuerte, por favor. Mateo, capítulo 8, versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la reunión de los ganaderos, Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Gracias. Esta versión utiliza la palabra violento. Reina Valera dice así, 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sus sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La palabra peligroso que está utilizando aquí el apóstol Pablo es la misma palabra feroces, ¿cómo fue? Violentos, otras versiones dice salvaje, esa es la misma, hace referencia a eso. O sea que en los posteros días va a haber tiempos ¿qué? Feroces, peligrosos, violentos, salvajes, feroces. ¿Para quién? Para la iglesia. Y aquí el ataque es para la iglesia. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3. Entonces ya aquí, por obvias razones, Timoteo ¿qué tenía que hacer? Prestar atención.
No estoy diciendo que Timoteo no presta atención, ¿no? Pero pues esto es un llamado de atención que le hace Pablo y es una introducción muy fuerte para que Timoteo esté bien atento. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: Timoteo, vas a vivir tiempos difíciles. La iglesia va a pasar tiempos difíciles y se van a levantar gente feroz, salvaje, peligrosa. ¿Para qué? Para la iglesia. Bueno, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cierto? Aquí viene la conducta. No basta solo con ser, sino con hacer. Y también uno puede identificar a los falsos maestros por su hacer, por su obra, por su conducta. Y es lo que viene del versículo 2 al versículo 5. Y entramos ya. Porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismo. Y continúa. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la característica de los falsos maestros. Pueden tener apariencia de piedad, pero se van a manifestar todas estas obras. Quiero otras versiones, por favor. Amor me ayuda con la tuya, Alonso con la suya y Daniel me ayuda con la suya, que son las tres diferentes. Del 2 al 5. Pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Amén. Alonso. Dice, desde el 9 al 5, ¿verdad? Sí, señor. Dice, la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Gracias. Daniel. Habrá gente egoísta e interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Amén. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. ¿Esta característica de aquellos hombres era solo en el tiempo de Timoteo? La pregunta. Ahora estamos peor. Vayamos al versículo 13 del capítulo 3, a ver qué dice. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en qué, en peor, engañando y siendo qué. Estas características de aquellos hombres van en aumento, y cada día que se acerca más la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Va a ir de mal en peor. Y el ataque no va a ser para el mundo, sino para la iglesia. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que estos hombres están muchas veces dentro de la iglesia, porque Pablo le está escribiendo es a qué, a la iglesia. Tengan cuidado,
de aquellos hombres. Y muchas de estas características son de líderes de iglesias. No me voy a poder explicar una por una, porque todos conocemos cada uno de estos aspectos. Lo que sí es, voy a mostrarle por qué, cuál es la razón, la causa que estas personas tienen esto y algunas consecuencias. Pero lo interesante es que el mismo listado lo dio el Señor Jesucristo también para los incrédulos, hablando de los incrédulos. Y vayamos un momento a Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Quien lo tenga, por favor, lo lee fuerte. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Gracias. Va hasta el 23. Léalo, no, por favor. Está bien interesante. Del 21 al 23. Sí, señor. Dice, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Gracias. Toda esa maldad proviene del interior. Volvamos a Timoteo. Toda esa maldad proviene ¿de dónde? Del interior, ¿cierto? Pero hay algo que caracteriza de esa maldad. ¿Por qué hay tanta maldad? Y por qué cada vez va a estar en peor. Y está al inicio del versículo 2. Y es donde me quiero enfocar un poquito. Dice, porque habrán hombres amadores ¿de qué? De sí mismo. Ya. Lo demás es consecuencia o resultado de esto. Amadores de sí mismo. Bien. Aquí viene, ¿se acuerda que cuando estábamos haciendo la reflexión de Romanos 8 les dije que Romanos 8 era un paralelo, ¿cierto? O un análisis entre vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu, ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Con quiénes? Con la conducta de los falsos maestros y de los que están apartados del Señor y con la conducta de nosotros, ¿bien? ¿Será que hay diferencia? Pues Dios quiera que sí haya diferencia, porque debe que haberla, ¿bien? Entonces, para los falsos maestros, todo el resultado que son vanagloriosos, que son soberbios, que son altivos, desobedientes a los padres, etcétera, 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 todo proviene de una fuente, que es ¿cuál? Amadores de sí mismos, ¿cierto? Ahora, si analizamos nuestra vida, el proceder de un hijo de Dios, del hijo de Dios que debe que brotar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? ¿Amén? Bien. Ese debe que brotar del escogido, del Hijo de Dios, ¿bien? Pero ¿por qué el escogido, el Hijo de Dios, brota eso y de los malvados no? Pues porque de los malvados, la fuente, ¿cuál es? Amadores de sí mismos. De los hijos de Dios, ¿cuál es la fuente? Bien dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? 2.5, algo que está en nuestra mente todo el tiempo, Filipenses 2.5. Si no se acuerda, vayamos allá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Muy bien, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, entonces, ¿cuál es la fuente de los malvados? El amor a ellos mismos, ¿Cuál es la fuente de nosotros? Cristo. Muy bien, el sentir de ellos es el amor a sí mismo, el sentir de nosotros es el sentir de Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? El cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, está siendo semejanza de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, obediencia absoluta. Esa es la diferencia.
Esa es la pequeña diferencia. Esta gente lo que hace es que todo el tiempo quiere buscar una gloria propia. Todo el tiempo lo que quiere es sacar beneficio propio, provecho propio, todo el tiempo. No quiere el beneficio de las demás personas, no quiere el beneficio de la congregación, sino quiere un beneficio propio. Es ahí donde se inventan todas las artimañas que se desconocen y las que no se conocen, pues también se las inventa, y todo para sacar un provecho ¿cómo? Propio. Bien dice, avaros, ¿lo son o no lo son? Claro. Lo único que le interesa ¿qué es? El poder, no más. Vanaglorioso, lo único que le interesa ¿qué es? La gloria propia. Uy, este man cómo lo hace, cómo predica, se siente el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál poder del Espíritu Santo? Está siendo engañado y solo busca su propia gloria, no la gloria del Señor. Y sigue todas las otras características, pero ¿sabe cuál me llamó la atención? De todas, de este listado, porque si hacemos el análisis de Marcos 7, son muy similares, ¿cierto? Pero hay una que no está en Marcos 7 y sí está aquí. No. ¿Cuál? No. No. Hay una que no está en Marcos 7, pero que sí está aquí. ¿Cómo? No. Toda la quedancia de Marcos 7 es eso. Muy bien. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Por qué Pablo incluye esta aquí? Es la pregunta. Bien. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Muy bien. Ese es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? El honrar a padre y madre. Bien. Y si entrando un poco al contexto del pasaje, muchos de estos falsos maestros tenían un conocimiento verdadero. Y ese conocimiento verdadero se lo habían infundido ¿quiénes? Sus padres. Por eso, al apartarse, ¿qué dice? Desobedientes ¿a qué? A sus padres. Ya. Cada vez que nosotros actuamos en contra de la voluntad de nuestro padre, pues estamos siendo desobedientes ¿de qué? De nuestros padres. Claro, ¿no? Si esa voluntad de los padres está a favor de la palabra de Dios, pero si está en contra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien. El punto aquí es que una característica de los hombres malvados es eso. Todo el tiempo está desobedeciendo ¿a qué? A sus padres. Un análisis a nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero yo no soy avaro. A mí el dinero ni me va ni me viene. Yo no busco mi propia gloria. Yo no soy soberbio. Pero, ¿será que alguno puede decir, yo nunca he sido desobediente a mis padres? Pregunto, ¿no? Es que, y es interesante el apóstol Pablo cómo lo incluye, porque muchos pueden decir, porque en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, y muchos se pueden defender en eso, pero es que yo, no. Ok, dice Pablo, listo, puede ser que no ha sido avaro, vanaglorioso, soberbio, pero ingrato, puede ser que todo el tiempo sea agradecido, que nunca haya sido impío, que nunca haya sido sin afecto natural, que nunca haya traicionado a alguien, pero nunca obedeció a sus padres. Es algo para analizarnos. Bien. Por eso la conducta influye mucho. Y aquí va en cadena de crecimiento. Porque un avaro siempre va a querer ¿qué? Lo más, y va a querer gloria. Y al tener gloria va a ser como soberbio,
Porque entre una persona más alabe a una persona, pues ¿qué va a pasar con una persona? Más se crece y, mejor dicho, se vuelve tocadito, soberbio. Y el soberbio, pues ¿qué va a pasar? Va a blasfemar el nombre del Señor, porque va a ir en contra del nombre del Señor. Y si blasfema el nombre del Señor, pues muy fácilmente le queda ¿qué? Desobedecer a sus padres. Y una por una. Una por una. Aquí lo que Pablo está mostrando no son las personas del mundo. Aquí lo que Pablo está mostrando son personas que se congregan. Porque muy fácilmente uno puede decir, ah, sí, claro, fulanito es así. Las cumple a la perfección. Sí. Es que no estamos juzgando al fulanito. No estamos analizando ¿qué? A mí. A cada uno de nosotros. Y lo que Pablo está mostrando son características de gente que estaba en la iglesia. Y aparte que eran líderes de la iglesia. Y le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado de aquellos hombres. Ten mucho cuidado. Y estas características pues son de líderes de la iglesia que están desde la primera venida de Cristo. Y para un ejemplo, solo un ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 23. Cuando nos enfrentamos a Mateo capítulo 23, es uno de los capítulos bien interesantes porque son los ayes, ¿cierto? Son los ayes, pero ¿hacia quiénes? Hacia los fariseos, ¿cierto? Hacia los fariseos. Es cuando Cristo comienza a acusar a los fariseos una y otra vez y le dice, ay de aquellos, ay de ustedes, ay de ustedes. O sea, va a haber un dolor tan inmenso de aquellos hombres por tener apariencia de piedad. Pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer el versículo 24 hasta el 28. Mateo capítulo 23, versículo 24 al 28. Dice, guía ciegos que colocáis el mosquito 23. Desde el 23, perdón. Desde el 23 hasta el 28, perdón. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezma la menta y el eneldo y el comino, y dais lo más importante de la ley. Aquí aclaro, Cristo no está en contra del diezmo, ¿no? Lo aclaro, para que no diga, ay, pero mire, Cristo está en contra del diezmo. No, aquí Cristo no está en contra del diezmo, para nada. Dice lo diezma y sigue. La justicia y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Lo que está haciendo aquí es que ellos estaban diezmando, pero colocando el diezmo, ¿qué? Por encima. O como un escudo. Bueno, ya lo di, ya con eso soy salvo. Como si estuviera pagando por algo que fuera. Paga por tu fe, por tu pescado, oiga. Pagan por tu pecado. Bien. Dice, continúa. Esto era necesario hacer, que el diezmar, ¿cierto? Pero sin dejar de hacer aquello. Ok, los que quieran es cubrirse con que no diezmo para no pagar por mis pecados, bailan. El mismo Señor Jesucristo que dice, hágalo, diezme de todo. Y aquí lo pone que diezma hasta de lo más mínimo, que es la menta, son las hierbas aromáticas. Hasta de lo más mínimo diezmelo, pero sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro. ¿Qué? La misericordia, la justicia y la fe. Y sigue. Guías ciegos que colocáis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Muy bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. ¿Será que se cumple la característica que estamos viendo en Timoteo? Sigue.
Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y sigue. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y sigue el pasaje, ¿no? Segunda tarea. La primera, ¿cuál era? ¿Leerse qué? Romanos 8. Segunda tarea, leerse Romanos 23. Todo. Mateo 23. Todo. Y lo interesante es que aquí el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, está dejando al descubierto la conducta de ¿qué? De los líderes de la iglesia. O sea que la persecución como tal, o los tiempos difíciles y peligrosos, no era solamente de Pablo y Timoteo, sino desde nuestro Señor Jesucristo. Que se van poniendo más fuertes, se agudizan cada vez más los tiempos difíciles. Aquí vemos, volvamos a Timoteo, que Pablo lo que está haciendo es mostrándole, mire, un buen ejemplo lo has visto, Timoteo, con los fariseos. Lo tienes con los líderes que se han levantado dentro de la iglesia de Éfeso. Ten cuidado de su conducta. Ten cuidado de esa conducta. Y el motor de la maldad de todos ellos sigue siendo ¿qué? Amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo. El que se ama a sí mismo reclama superioridad en todo. Es que usted no tiene autoestima. No es que no tenga autoestima. Es que sabe ser manso y humilde. Pero el que se ama a sí mismo siempre quiere reclamar superioridad en todo. Quiere sobresalir en todo. Quiere que lo sobresalgan en todo. Quiere mostrarse de una manera que nadie le eche tierra. Y volviendo a los líderes de la iglesia, por eso hoy en día los líderes se esfuerzan de mostrarse y de mostrar algo nuevo y de tener más número. Y entre más número pues tiene, pues más respeto gana y más sobresale. Todo por amor de ¿qué? Mí mismo. Una persona que se ama a sí mismo es cruel, es entregada a la avaricia, es traidora, está llena de ira, es amante de rebelarse contra sus padres, descuida lo que es bueno. Y sigue. Aquí la tenemos la lista. Sigue. Eso es lo que hace una persona que se ama a sí mismo, o lo que caracteriza a una persona que se ama a sí mismo. Ama rebelarse contra toda autoridad. Y lo interesante es que aquí coloca la autoridad principal también, que son los padres, porque todo inicia ¿de dónde? En casa. Si se rebela contra sus padres, ama rebelarse contra sus padres, pues ama rebelarse contra cualquier autoridad. Y lo curioso es que Romanos dice que el que se rebela contra autoridades, ¿contra quién se está rebelando? Contra lo establecido por Dios se rebela. O sea, contra Dios mismo se está rebelando. O sea que las personas, estos falsos maestros, lo que Pablo está diciendo, mire, Timoteo, todos ellos se rebelan es contra quién? Contra el mismo Dios. Contra el mismo Dios. Por eso termina el versículo 5 diciendo que a estos evita. Esta exhortación demuestra que Pablo no está hablando de un tiempo distante, porque si le dice a esto evita, está diciendo Pablo que estaba viviendo ya en esa época. Y estos falsos maestros ya estaban ahí.
y esta conducta ya se estaba haciendo manifiesta. Aunque aparenta, versículo 5, que tenga apariencia de piedad, aunque aparente ser piadosos, que aparenta ser piadoso, bondadoso, bueno, misericordioso, ¿qué va a pasar? Negará la eficacia de ella. Llega un momento en que no va a poder aparentar más y va a rebelarse contra la piedad y contra todo aquello que mencione piedad o que haga manifestación de la piedad. ¿Sea contra qué? Contra la iglesia de Cristo. Porque siempre el ataque va a ser contra qué? Contra algo visible. Y en este caso la iglesia. En este caso de Timoteo contra la iglesia de Éfeso, que era la que estaba dirigiendo Timoteo. Siempre dentro de la iglesia va a haber gente así, que ataca. Siempre. ¿Son amadoras de qué? De sí mismo. Ya. Acordémonos, eso no es para la gente de afuera. Esta conducta son de gente de la misma iglesia. Siempre va a haber gente que ataca, siempre va a haber gente que critica, siempre va a haber gente que no está de acuerdo. Siempre va a haber gente que aparenta ser piadosa. Ay, sí, tan bueno que es. Alonso tan bueno que es, mírelo. Pollito, lo siento. Pero ya es Alonso. No es Pollito, ya es Alonso. Tan bueno que, pero llega un momento en que se revela. Todo le fastidia, todo le molesta. No estoy hablando, para los que me están viendo, no estoy hablando de Alonso, ¿no? Es un ejemplo. Él no es así, él no es así. Pero hay, dentro de la congregación hay gente así. ¿Qué termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo? A estos evita. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mire, a estos ni le dirija la palabra, en otra forma de expresión, lo que Pablo le está diciendo. ¿Cómo termina el versículo 5 en su versión, Julio? Versículo 5, no te metas con los ajenos. Listo. Amor, el tuyo, ¿cómo termina en tu versión? Versículo 5. Aléjate de esa clase de individuos. Gracias. Daniel, la suya. Y no te hagas amigo de esa clase de... Exacto, ya. Aunque esté en la iglesia, evítelo todo lo que pueda. Porque su conducta se hace manifiesta. No se haga amigo. O sea, son consejos que está dando el mismo Señor. Es un consejo. No se haga amigo, evite, no le hable. Ya. Porque ¿qué va a causar? Va a sembrar raíz de amargura, cizaña, y empieza a dañar. A los tales, evita. Aclaro, aunque la predicación se llama conducta de los falsos maestros, esta conducta muchas veces está también dentro de los miembros de la iglesia. Por eso las cartas, cuando se enviaban las cartas, se leía enfrente de ¿qué? De toda la iglesia. Y era para que toda la iglesia empezara a analizarse en todo sentido. Estos evitan. ¿Cómo podría evitar Timoteo aquellos que no se iban a levantar tiempo después? Timoteo no podía evitar que aquellas personas que siglos después, años después, se levantarían contra la iglesia. No, Timoteo evitaba a quienes, a los que estaban presentes levantándose en contra de la iglesia. En el momento, a estos evita. Ya. Y después de dar todo este consejo, sigue hablando de estos falsos maestros. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. Y aquí es algo importante. Iniciando el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Qué dice su versión, Alonso?
Solo el inicio del 6. Sí, algunos de ellos entran a las casas. Bien, amor, el tuyo. Pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de hombres. Bien, Daniel, la suya. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa. Exacto. Bien. Otra característica de los falsos maestros son estas. Chismosos. Ya. Bien, esa es la palabra clave. Que se la pasa de casa en casa. Que mejor dicho, quieren saber y indagar en lo más mínimo. Que el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. Esa es otra característica. Que se la pasa metidos en casa en casa. Bien, pues sí, no estoy diciendo que cuando bien dice la palabra que si alguno está enfermo, ¿qué haga? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Uno va, ora por ellos, pero son casos específicos. Pero ¿qué tal yo estar en la casa de ustedes todo el tiempo? Primero no me queda tiempo. Digamos que me quedara tiempo. ¿Qué tal yo dice la Biblia, retén tu pie de la casa de tu vecino? No sea que hastiado de ti te aborrezca. Llega un tiempo en que uno fastidia, si sea el pastor de la iglesia, uno fastidia. Claro. Ah, otra vez vino. Preciso, 11:59. No, y se vino con la mujer incluido. 2 platos más. Y si tiene hijos, pues. Esa es otra característica. Se la pasa de casa en casa. Sigue. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Mujercillas. ¿Qué se le viene a la mente con la palabra mujercillas? Mujeres pequeñas, mujeres alegres. Ok. Mujeres bandidas. ¿Ah? Mujeres jóvenes. Mujeres rameras. ¿Qué dice su versión, Daniel? Para engañar a mujeres tontas y pecadoras. Esa es la palabra clara. No son mujeres bandidas, no son mujeres rameras, no son mujeres de la vida alegre, no son esa clase de mujeres. No, aclaro. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de esa clase de mujeres, ¿bien? Que sí muchos toman esta palabra para identificar a ese tipo de mujeres, pero el apóstol Pablo no lo está utilizando aquí en ese término. Lo que dice son mujeres tontas. ¿Tontas en qué? ¿Sí? Pues sí. Otras versiones, como la tuya dice, ingenua, ¿cierto? O vulnerable. Bueno, en ese tiempo eran mujeres ingenuas y débiles en virtud, o sea, ¿en qué? En conocimiento de la verdad. Eso hace referencia a la palabra mujercillas. Son mujeres, pues, dice la versión de Daniel, tontas, la tuya dice ingenuas o débiles, ¿cierto? La tuya débil, bien, para que no se sientan tan ofendidas. Son mujeres débiles en el conocimiento de la verdad. Incautas. Pero lo que Reina Valera, al traducir la palabra mujercillas, no hace referencia a eso, a mujeres de vida alegre, no. Aclaro, para los que nos está viendo, aclaro, no hace referencia a ese tipo de mujeres, no. Hace referencia a mujeres con poco conocimiento o con poco afianzamiento del conocimiento de la verdad. Porque vamos a ver más adelante que ellas estudian y quieren conocer más. Pero ¿qué pasa? No se afianza, no se apega, otro término, no cogen firmeza en la verdad, en el conocimiento de la verdad. A eso es que hace referencia la mujercilla. Entonces, como no tiene esa firmeza en la verdad de Dios, pues ¿qué pasa? Son vulnerables, como dice tu versión, son vulnerables, porque ¿quién no comete pecado? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, y las mujeres pues se dejan llevar más, ¿por qué? Por las emociones. Las mujeres son muy emocionales. Y si llega un pillo como estos, y se le va por el lado amable, que es el pecado, pues ¿qué va a pasar con las mujeres?
Como no están firmes, con firmeza en el conocimiento de la verdad, pues ¿qué pasa? Fácilmente las cogen, se las llevan. A eso es lo que hace referencia. Mujeres que están aquí presentes, las que me están viendo, cojan esta verdad y esta verdad sea el cimiento de sus vidas, para que nadie se la lleve cautivas, para que no venga alguien con 2, 3 palabras que utilice la Biblia, pero con estratagemas de hombres y se la lleve cautivas. A eso es lo que está haciendo referencia este pasaje. Pero ¿quieres saber otra característica de estas mujeres? Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí son de aquellas personas que pica aquí, pique acá, y que quiere saber de aquí, de acá, y quiere saber de todo un poquito, pero a la final, ¿qué pasa? No sabe nada. Nada sabe. Porque a la medida que va uno a profundizar sobre ese tema, ¿qué va a pasar? Y al final no resulta con nada. Por eso aquí dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces por eso fácilmente llegan estos falsos maestros y ¿qué pasa? Se la llevan. Cuando hablan de diversas concupiscencias, generalmente lo que quiere decir es que diversos pecados. ¿Qué dice las diferentes versiones? Versículo 6, al final. ¿Al final? Sí. Ya sabemos cuáles son las mujercillas, ¿no? Siga. Que son incapaces de dominar sus malos deseos. Que son incapaces de dominar sus malos deseos. Bien. Se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Bien. Vamos a lo tuyo. Cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Bien, no tienen dominio propio. Es lo que está haciendo referencia, no tienen dominio propio. Al no tener dominio propio, ¿qué pasa? Claro, fácil. Y como si les llegan las emociones y no pueden dominar sus deseos, pues ¿para dónde se va? Pues para donde puedan dominar sus emociones. Dominen las emociones de una persona y dominarse a la persona. Ya la persona queda dominada. Solamente con sus emociones. Hagan el ejercicio alguna vez, trate de dominar las emociones de una persona. Verá que la persona hace lo que usted le diga y punto. No va a hacer otra cosa. Bien, entonces, ojo con sus emociones. Bueno, en el caso de las mujeres, pues aquí está hablando de las mujeres. Mujeres, ojo con sus emociones. Pero los varones también, ojo con sus emociones. Porque si recordamos en 1 Timoteo, cuando hablamos, en capítulo 2, cuando hablamos de Eva, vemos que Eva se dejó llevar ¿de qué? De sus emociones. Lo vio deseoso y ¿qué hizo? Se dejó llevar por ese deseo, cogió el fruto y ¿qué hizo? Comió de él. ¿Cierto? Era una mujercilla. Pero ¿qué pasó con Adán? No dominó sus emociones, sino que se dejó llevar ¿de quién? De Eva. O sea, un hombrecillo. Y es un hombrecillo. Comió del fruto y vino todo lo que sabemos hoy en día. O sea que en este caso, no solamente las mujeres pueden caer en este pecado, sino también ¿quiénes? Los hombres también podemos caer. Debemos estar firmes. Por eso dice, versículo 6, porque de estos son los que se meten en casa llevadas cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál es el deseo de todo ser humano? Algún día tener el conocimiento de toda la verdad. Algunos ha llegado a decir que la verdad no existe.
que la verdad absoluta no existe, porque nunca lo ha encontrado. Pero el problema es que siempre encuentra en el lugar, busca, en el lugar equivocado. Porque el conocimiento de la verdad nos lo está enfocando el apóstol Pablo es en uno solo, Cristo. Cristo. Iglesia, conducta de los falsos maestros. También hemos visto conducta de los fieles de la iglesia. ¿Cómo está nuestra conducta? Conclusiones. Ya me pasaron, conclusiones. Lo primero que podemos concluir de estos primeros 7 versículos es lo siguiente: que debemos estar alerta con nuestros líderes y hermanos en la fe. Debemos estar alertas. Debemos estar mirando su conducta. ¿Para qué? ¿Por chismosos? No. Para exhortarnos y edificarnos unos a otros. Y a nosotros nos queda fácil, somos una manada pequeña. Nos queda fácil. O sea que cuando a alguien se le acerque a usted y se me acerque a mí a exhortarnos, no se enoje. No se enoje. Ni estire el pico, porque no le vamos a dar un pico. No sope los cachetes, no cambie de color. No, recíbenla como, con mansedumbre, con amor, con humildad. Recordando que en nosotros no somos amadores de nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Cualquiera se puede acercar a exhortarnos, cualquiera. No solamente los pastores tenemos ese beneficio, no, cualquiera. La exhortación es de cualquiera. Mateo capítulo 18 exhorta a toda la congregación. Hemos visto a través de la carta de Timoteo que toda la congregación puede hacerlo. Cualquiera lo puede hacer. Ah, no, pues que es la esposa del pastor, chiquitica y jovencita. No, también lo puede hacer. No es que la esposa del pastor, eso, no le pongamos cuidado, que eso sí molesta. No, lo puede hacer. Es que la hermana Miriam, no, también lo puede hacer. La abuela, no, es que la abuela, no, solo por molestar, no, también lo puede hacer. Y si lo hace, escúchela, analice, cambien. Cualquiera lo puede hacer. O sea, debemos estar alerta con la conducta de los líderes y de los hermanos en la fe, para que podamos exhortarnos y edificarnos los unos a los otros. Lo primero que podemos aprender en estos primeros 7 versículos. Lo segundo es que debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos. No sea que nuestra conducta sea como la de los fariseos. Duro, ¿sí? Pero puede pasar. Que nos estemos limpiando por fuera, vistiéndonos con un ropaje de piedad, aparentando ser un sepulcro blanqueado, pero por dentro estemos inmundos, llenos de inmundicia, de pudrición. Que en nosotros solo salga desprecio, con ropaje de piedad, un desprecio santo. Eso no existe. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque no sabemos. Por eso la Escritura siempre nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Analicémonos. Recordemos que toda la predicación no va para mi vecino, en este caso Alonso. Oye, ¿qué hago así? Ahí está Alonso. La predicación no va para mi vecino, la predicación va para mí. Y cada vez que yo me siento a sacar una predicación, es golpes para mí. ¿Cómo estoy procediendo? ¿Cómo es mi proceder? Y en este caso, que la conducta de los falsos maestros, estábamos viendo la enseñanza de los falsos maestros, ¿no? Diría, bueno, la iglesia, pues gracias a Dios nos está enseñando falsa doctrina. Bueno, ¿cómo está mi conducta?
Como miembro de la iglesia, ¿cómo está mi conducta? Como hermano en la fe, ¿cómo está mi conducta? ¿Si estoy viviendo piadosamente? ¿O estoy viviendo, como dice acá, son impíos? Traidores. Aborrecedores de lo bueno. Para analizar, examinarnos. Y si estamos fallando en algo, pues hay una solución. ¿Sabe cuál es la solución? Ir corriendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor dará al hombre el pago según sus obras. Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Tiempo, Señor, en que hemos podido aprender, Señor, en que nos deja, Señor, esa instrucción y nos permite, Señor, cada día más examinarnos a nosotros mismos, para ver cómo estamos actuando, cómo estamos procediendo, cómo estamos viviendo, a fin, Padre, de que cada día seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la fe. Gracias por permitirnos estar reunidos hoy, primer día de la semana, exaltándote, Señor, glorificando tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendícenos grandemente, en el nombre de Jesús. Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté siempre con cada uno de nosotros. Recuerde la reunión jueves 6:30 de la noche, viernes el ensayo de alabanza a las 7 de la noche, el sábado clases de MINS a las 6 de la tarde, este sábado volvemos a retomar, y domingo culto de adoración a las 9 de la mañana. Que el Señor los bendiga grandemente.